El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 2 al 5. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Desde el versículo 1 podemos leer no solo la declaración de la existencia de Dios, sino también su revelación e implicación en medio de la creación que él mismo ha realizado. Y todo esto choca directamente con movimientos o doctrinas como el teísmo y el deísmo, que defienden igualmente la existencia de un Dios, pero que solo lo conciben como creador, con la diferencia de que el teísmo observa un vínculo entre la creación y Dios que hace posible su conservación, y sin embargo el deísmo considera que Dios no guarda ninguna relación con su creación, y por lo tanto no hay ningún tipo de revelación. Dios creó todo y se desentendió. Menudo ser superior sería ese, ¿verdad? Creó todas las cosas simplemente porque pudo, sin ningún tipo de propósito en particular. Como podréis deducir, ninguno de estos planteamientos es suficiente, y ninguna persona que solo sea afín al teísmo o al deísmo te aceptará el cristianismo, pues no creen en la deidad de Cristo, no aceptan la revelación de la palabra de Dios, pero nosotros sí la aceptamos y creemos en ella. El Señor Jesucristo es el Logos, es la palabra, es el verbo. Él es Dios y a la vez tiene su propia personalidad como Hijo. Y también está Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Y como la vida eterna que hemos obtenido por la fe en Cristo Jesús consiste en conocer a Dios, sigamos adelante profundizando cada vez más y más en este Evangelio. Vamos por partes. Versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente dice: el que es la palabra existía en el principio con Dios. En la Reina Valera del 60 dice: este era en el principio con Dios. Y la Biblia textual dice: en un principio, este estaba ante Dios. Con este versículo continuamos comprendiendo que desde la eternidad el Padre y el Hijo han estado en comunión, en amor el uno con el otro. Aunque es cierto que el autor, en el idioma original, continúa sin usar el artículo entre en y principio. Por lo tanto, no podemos traducirlo fielmente a las Escrituras como en el principio, sino más bien como en un principio. Ahora bien, esta indeterminación no niega que desde el principio el Señor Jesús es el que es, desde los días de la eternidad, como vimos el domingo pasado con la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Por otro lado, se mantiene también el énfasis de que el Señor estaba cara a cara con Dios, ante Dios. Dirección, proximidad y posición. Pues el Logos, Cristo Jesús, estaba dirigido a Él, cerca de Él y en su misma posición, ya que son lo mismo. El Padre y el Hijo uno son. Por consiguiente, aquí de nuevo se manifiesta la personalidad del Hijo, su persona distintiva del Padre, pero sin afectar esto a su esencia divina en igualdad que el Padre, pues tanto el Padre como el Hijo son Dios. De ahí que más adelante Jesús le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 9 al 10, «¿Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras». Continuemos con el versículo 3. Dice así la Nueva Traducción Viviente: Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Dice así la Reina Valera del 60. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice la Biblia textual: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Nueva Traducción Viviente, hermanos, nos muestra que Jesús, el Logos, fue un medio por el cual Dios hizo todo. Pero la Reina Valera y la Biblia textual nos da la impresión de que el Logos fue parte activa
y que el Señor Jesús es el creador, la causa eficiente y no la causa instrumental. No obstante, buscando una concordancia con otros textos como Hebreos capítulo 1, versículo 2 y Colosenses capítulo 1, versículo 16, vemos que hay una diferencia. Y además también podríamos considerar que dicha preposición en el original se puede traducir como en o que mediante él llegaron a ser todas las cosas. Y probablemente esto para nuestro lenguaje sea más necesario de remarcar. Pues dice Hebreos capítulo 1 versículo 2, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. ¿Veis ahí la causa instrumental y no la causa eficiente? Y dice en Colosenses capítulo 1 versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, y la lista continúa. Ciertamente, hermanos, que el Señor Jesús haya sido el medio por el cual se hayan hecho todas las cosas, no le quita deidad a Cristo, ni tampoco potestad, pues Él estaba presente allí mismo en la creación, siendo Dios también. Y Dios, Elohim, creó todas las cosas y fue viendo que era bueno hasta que decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza, expresando su diálogo consigo mismo, hablando en plural, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya que son tres en uno. Por lo tanto, el matiz de la preposición, según su uso adecuado, está en concordancia con la revelación general de las Escrituras y la deidad de Cristo está presente desde siempre. Es decir, que en esta ocasión la Nueva Traducción Viviente no da tanto error, al menos desde una impresión, que la Biblia textual o la Reina Valera. Así que bueno, dejando a un lado la complejidad del uso de las preposiciones y sus posibles traducciones dependiendo del contexto y de la intención del autor, no debemos dividir a Dios ni mucho menos dar pie a la herejía de que Jesús fue creación de Dios o que fue la creación primera, usando de forma inadecuada títulos como Él es el primogénito de toda la creación, porque sí, en efecto, Él lo es. Así lo escribe Pablo, inspirado por Dios, en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pero esa declaración no quiere dar a entender que Jesús fue el primer ser creado, sino que Jesús es el heredero de todo, y el propio himno de Colosenses realza la preexistencia de Cristo ante todas las cosas, es decir, que es el eterno, y que por él todas las cosas existen. Es decir, cada parte del universo fue hecho por él, de forma perfecta, todo. Mostrando así también el cuidado de Dios en medio de su creación, su diseño, lo minucioso que fue. Cada cosa debe su existencia al Señor, pues por Él llegaron a ser. Si no, nunca hubiesen sido. Sin embargo, la depravación de los seres humanos ha llegado a tales niveles que aún contemplando varias cosas hechas por Dios, dicen como necios en su corazón, no hay Dios. Y no solo eso, sino que mucha gente pretende vivir sin Dios como si eso fuese posible. Si sacamos a la vida de la ecuación, no existiría nada, porque todas las cosas subsisten por Él. Sin Dios, no hay nada. Así que o vivimos según su voluntad, reconociendo quién es Él, o directamente no vivimos. Pues nadie podrá vivir eternamente según sus propios criterios. Solo podrán vivir bajo esa mentira durante un poco de tiempo, casi nada comparado con la eternidad, y luego sufrir las consecuencias eternas por una vida sin propósito, por una vida sin Dios. Dice así el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Sigamos. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Dice así la Reina Valera de 60. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice así la versión textual. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. Decir esto da un sentido más profundo y verdadero a la vida terrenal que todos conocemos. Pues aquí recordamos que la vida le pertenece al Logos, que Él es la vida, como veremos también más adelante en este propio Evangelio. Y esta vida va más allá de lo físico, tiene que ver con todo el ser, es decir, con lo espiritual y todas las demás partes que nos parezcan necesarias nombrar a la hora de realizar un ejercicio antropológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo nuestro ser existe gracias a Él, todo. Que gracias a Él nosotros somos.
y que por tanto ya solo por el hecho de existir tenemos una completa dependencia de Él. Pero que si además creemos en Él, tenemos acceso a poder conocer a aquel que nos sustenta, a aquel que nos da propósito, a aquel que nos permite vivir, a aquel por el cual nosotros podemos existir y ojalá vivir como su Hijo vivió. Pues solo de esa manera podemos agradar al que lo envió, al Padre, siendo nosotros como Cristo. No hay otra opción. Ahora bien, ¿por qué se concibe a la vida como la fuente de la luz? ¿Y por qué se asemeja a la luz como un símbolo de revelación divina? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Todo esto, hermanos, tiene que ver con la epistemología, es decir, con el problema del conocimiento que en su día vimos y debatimos en relación a los escritos del apóstol Pablo. No sé si quizá lo recordéis. Sin lugar a duda, en medio del desconocimiento, de la oscuridad, de una mente reprobada, una conciencia cauterizada, entenebrecida, hace falta sabiduría, hace falta luz. Ver es conocer y conocer es ver. Y pese a nuestra ceguera espiritual, el Señor ha querido revelarnos la verdad, a Cristo, para que no andemos más en tinieblas, para que no tropecemos, para que no seamos necios. Y claramente no puede haber conocimiento sin vida, hermanos, ya que sin vida no hay nada. Y el sentido de la vida, además, es conocerle a Él. Y Él así lo desea, además. Él quiere que le conozcamos. Y por ello nos ofrece la vida eterna. Solo de esa manera, con la vida eterna, podemos conocerle por su gracia, pues Él no solo se ha revelado, sino que se ha autorrevelado en Cristo Jesús. Ha tomado parte activa. Él mismo ha tomado, ¿verdad?, esa iniciativa de revelarse, de mostrarse para que no exista confusión. Pero aún así, muchas personas no le han recibido. No obstante, nosotros, gracias a Dios, hemos sido hechos sus hijos. Y por ello tenemos gran responsabilidad. Hemos recibido el testigo, ¿no creéis? El mismo Jesús le dijo a sus discípulos que así como el Padre le envió, Él les envía a ellos. Y a través de ellos también a nosotros, y a los que vengan después de nosotros. Por consiguiente, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y ser luz como Él es luz. Al menos así lo enfatizará el apóstol Juan en sus escritos más adelante, remarcando primero que el Señor Jesús se declara a sí mismo como la vida y también como la luz, en medio de otros títulos cristológicos que nos muestran la profundidad de la identidad de Cristo. Así que continuando con la referencia de la luz, abordemos el último versículo de hoy, el versículo 5. Dice la Nueva Traducción Viviente: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dice la Reina Valera del 60: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y por último dice la textual: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En definitiva, la luz siempre resplandece porque su naturaleza en sí misma es resplandecer. Y no puede dejar de ser, ya que Dios es la luz y nada ni nadie puede contra Él, ni tampoco aquellos que le pertenecen a Él, como vimos en Romanos capítulo 8. Por otro lado, las tinieblas, aquí, hermanos, no representan a algo que de forma eventual pudiera recibir o comprender la luz, pues en verdad representan las fuerzas del mal, al maligno y a sus ejércitos que procuran conquistar o vencer a la luz, hacerla irrelevante, inexistente, y es por eso que aquí el autor usa ese término de que no prevalecerá. Y aquí, como veremos más adelante también en los escritos de Juan, hermanos, se encuentran, pues, como extensión, los hijos del diablo, en medio de la oscuridad. Que en definitiva son todos aquellos que no son hijos de Dios. Es decir, los hijos de Dios, al ser hijos de Adán, hijos de ira, hijos de pecado, son ex hijos del diablo. Es decir, nosotros somos ex hijos del diablo. En su día estábamos atrapados en las artimañas del enemigo. No obstante, el Señor nos liberó de la esclavitud del pecado. Nos dio una nueva vida, nos transformó, nos convirtió. Y así como la creación de la luz fue el comienzo de la creación, según el relato de Génesis, las personas que tienen fe en Dios reciben su luz y llegan a formar parte de la nueva creación en Cristo Jesús.
En consonancia con esto, recordemos las palabras escritas en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Escribe Pablo: y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Mesías como Señor, y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo: resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Precioso, ¿verdad? Dios es luz, y también el camino de luz donde debemos estar y proseguir. Así dice el mismo autor de este evangelio en 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin ninguna duda, el mucho conocimiento, hermanos, de poco o nada vale si no lo llevamos a la práctica. Y las primeras palabras del autor de este evangelio, como ya habréis notado, son complejas, son profundas y tienen muchas implicaciones. Pero claro, ¿de qué sirve indagar en ellas, saber y entender que Dios es el que es, que el Padre y el Hijo uno son, y que gracias a Dios todo lo que nos rodea existe, empezando por nosotros mismos, si luego vivimos a nuestra manera? Pensadlo. Si Dios es el creador de la vida, ¿cómo pretender vivir sin tener en cuenta su voluntad? Si por Dios existimos, ¿cómo pretender existir sin Él si eso no tendría ningún sentido porque Él es la vida? Gracias a que Él es el que es, por cuanto a la pregunta por su nombre dijo: yo soy, nosotros podemos ser, pues sin Él nada es. Sin Él no hay nada. Probablemente, hermanos, ante todo esto que os acabo de decir, una de las conclusiones que podréis extraer del comienzo de este Evangelio según Juan es que conocer verdaderamente la palabra de Dios implica bastante esfuerzo, bastante tiempo de investigación y, cómo no, también de oración, rogando a Dios que nos guíe e ilumine para que podamos comprender las Escrituras. Ahora bien, no os penséis que para ser un buen seguidor de Jesús, un buen hijo de Dios, debamos ser grandes teólogos o tener estudios universitarios de teología o títulos académicos, pues han existido personas a lo largo de la historia de la Iglesia, comenzando por gran parte de los propios apóstoles, que no fueran nunca doctores de la ley ni escribas, y sin embargo conocieron más a Dios y de su palabra que muchas personas que ostentan alguna formación teológica. Y eso también es así porque siempre habrá gente que estudie teología por motivos equivocados, y también gente que abra la Biblia por motivos equivocados. Y por ello de poco o nada les ha valido toda esa lectura, toda esa investigación, pues han profundizado tanto en la teoría que la práctica ha quedado bastante olvidada. Repitiendo con ello de nuevo la misma historia, como los fariseos, escribas y saduceos corruptos a los que se enfrentó Jesús durante su ministerio, ¿verdad? Ahora bien, dejando a un lado ese elitismo u ostentación por ser supuestamente más inteligentes, es evidente, hermanos, que los creyentes debemos ser cada vez más sabios, conforme vamos creciendo en el Señor. Y esa sabiduría no nos puede llevar a la vanidad, sino más bien a la piedad, a la santidad, al amor por Dios y por el prójimo. Y como digo, es natural que el cristiano vaya capacitándose más y más en el conocimiento de Dios y su palabra. Es más, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, juntos. Y espero que en mayor o menor medida cada uno de vosotros también en privado, porque si no, habrán consecuencias en ese sentido. No de cara a la iglesia, no lo penséis, de cara al Señor. Pues es nuestro deber y a la vez nuestro privilegio conocer a Dios
No hay otra cosa que merezca más la pena que eso. Pues conocerle a Él es lo más importante. Conocerle a Él es en lo que consiste la vida eterna. Así que a Él debemos ir, hermanos. Y todos los recursos que sean auténticos y verídicos los debemos de emplear con el fin de conocer más de Dios, de su creación y de su palabra. Pues en esto consiste la vida eterna, en conocerle a Él, el Padre, al que envió, al Hijo y, cómo no, al Espíritu, quien habita en nosotros y nos da la oportunidad de conocer más y más a Dios. Pues ese es el sentido de la vida. Ese es nuestro para qué. Así que por ello estoy intentando profundizar un poco más con los escritos de este apóstol. Pues creo que ya hemos sentado buenas bases con los escritos de Lucas y de Pablo durante estos 3 años y medio. Y que desde luego hay que continuar afianzando esos fundamentos, complementándolos. Pero también debemos avanzar más adelante. Debemos de seguir profundizando en la palabra de Dios. Pues en esto consiste la vida eterna, en conocerle. Entonces estamos aquí conociéndoles juntos. Pero como digo, también es la responsabilidad de cada uno el seguir investigando y conociendo más y más de Dios. Y como he dicho también, no hay que ser teólogos, ni estudiar en la universidad otras ramas de las humanidades o complementos que podamos usar para la investigación para ser buenos cristianos. Pero eso no quiere decir que el creyente se mantenga en la ignorancia. El creyente, independientemente de si tiene acceso a estudios o no, por su propio tiempo, por su propia vida que le pertenece a Dios, le debe todo a Dios. Y su objetivo es conocer al Padre, es conocer al Hijo, es vivir conforme al Espíritu. Y de esa manera, pues no podemos dejar nuestro conocimiento a Dios, nuestra oportunidad, que además en este siglo, como ya os he dicho en otras ocasiones, es tremenda. Al menos donde estamos nosotros, porque es cierto que otros lugares donde hay persecución siguen en el mismo siglo que nosotros, pero hay de aquellos que sean hallados con una Biblia. Pueden pagarlo con la vida. Sin embargo, pues ya sabéis, aquí he usado 3 versiones y podemos usar muchas más. Y tenemos muchos comentarios. Y hay un montón de predicaciones, artículos y conferencias en Internet. Ahora bien, ¿de qué nos sirve toda esa cantidad de conocimiento si no lo llevamos a la práctica? Pues en eso estamos, hermanos. Con el fin de comprender la palabra de Dios, aunque a veces sea bastante compleja, bastante profunda, y nos genere más preguntas que respuestas, pero lo hacemos con temor y temblor, claramente. Tanto el que enseña como el que escucha y también pueda participar, hermanos, pues estamos en proceso de aprendizaje. Pero la idea, hermanos, es ir juntos de la mano. Aunque también, como he dicho, cada uno es responsable del uso que haga de su tiempo y de si verdaderamente cree que en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios en todo lo que Él nos permita conocerle, hasta que en algún momento dado estemos en su presencia. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.